Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Muchas gracias por la espera del otro lado de la pantalla. La verdad es que estamos muy emocionados de estar en vivo con una persona a la que se lo digo siempre, debe decir, este es mi fan, y lo soy, porque se lo digo siempre, lo admiro muchísimo, lo conozco de hace muchos más años que él a mí, porque yo lo conozco desde la universidad. Él organizaba unos super eventos en Buenos Aires, donde iban millones de empresarios y líderes, y traía los mejores speakers del mundo cuando el Internet no volaba a la velocidad que vuela ahora, y estábamos todos esperando a ver qué hacían en esos fantásticos Expo Management. Pero antes de darle la palabra y de saludarlo oficialmente, quiero contarles un poquito quién es Eduardo Bram, que ustedes toda esta semana estuvieron viendo las promociones de esta charla que íbamos a tener en el día de hoy. Eduardo es especialista en liderazgo y cultura, es orador, autor y conferencista. Además, durante más de 15 años viajó por todo el mundo entablando conversaciones con líderes académicos y empresarios, entre otros con Jack Welch, Bill Clinton, Tony Blair, Gary Hamel, Richard Branson y el Papa Francisco, entre otros tantos. Es autor del libro Las personas primeros, es ingeniero industrial recibido por la UBA y tiene un MBA por la Universidad de Pennsylvania Wharton School. Muchas gracias, Eduardo, por este tiempo. Bienvenido. Te aplaudo en Muchas nombre de todos los gracias. que estamos escuchándote. Muchas ¿Cómo gracias, Ariel. Un placer estar conversando contigo. Que también ya estamos en contacto hace tiempo, cuando estabas en Rosario, o sea, estás? muchos años también desde que nos conocemos. Sí, sí, es cierto, Eduardo. Recién cuando te presentaba, eh, estaba hablando de tu libro, Las personas primero, y la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué te motivó a escribir este libro? Como vos bien dijiste, yo fui socio de una empresa que hacía eventos de management, de liderazgo, era multimedios, tenía la revista Gestión, eh, durante prácticamente 15 años. Y uno de mis principales roles era la curación de los eventos con los distintos países donde teníamos operaciones, en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, y la contratación y la relación con los speakers, con los disertantes internacionales que invitábamos y contratábamos para nuestros eventos. Con lo cual, tuve muchísima relación permanentemente con todos estos personajes, algunos de los cuales mencionaste en la introducción. Eh, pero además, lanzamos un canal de televisión y como yo tenía un relativamente buen inglés para una compañía llena de argentinos, me empezaron a pedir que yo entrevistara a la gente. Tenía un canal, un programa de televisión, entrevistaba arriba del escenario, con lo cual, después de 15 años, tenía miles de horas de conversaciones con todos estos personajes. Entonces vendimos la compañía y yo dije, bueno, ¿cómo puedo compartir estas enseñanzas? ¿Cómo las puedo compartir? Y así surgió la idea. Un amigo me dijo, pero tenés que escribir un libro. Y así fue, arranqué. Y lo más fascinante es que al escribir el libro, revisando, volvía a aprender. Aprendía cosas que en la entrevista me habían quedado escondidas. A veces, Eduardo, que de alguna manera tu libro ya tiene varios años y fuiste un poco el promotor, ¿no? De esto de destacar las habilidades blandas sobre las habilidades duras. O sea, tu libro, hablando de habilidades blandas, nos llegó cuando todos ponderábamos las habilidades duras y fue como de qué está, a ver de qué se trata esto, ¿no? Fue Y te contracultural. quisiera preguntar entonces, ¿qué significa realmente, sí, qué significa poner a las personas primero en una organización? Te lo voy a contar con una anécdota. Yo, antes de trabajar en este multimedios de management, había trabajado muchos años en una consultora internacional de estrategia. Y en Europa, viví 5 años en París y también aquí. Entonces, mi formación de ingeniero, de MBA, de trabajar en estrategia, era que todos los desafíos de negocio de las empresas pasaban por
alinear la estrategia, alinear todo el mundo atrás de un objetivo común, saber cómo competís para ganar. Y los desafíos personales pasaban a ser de, che, hay que alinearse todos atrás de esto. En una entrevista con Tony Hsieh era un emprendedor, un ingeniero de software, que también tenía una historia interesante porque había creado una empresa de software y él dijo, quiero que sea la mejor del mundo. Entonces, ¿qué hizo? Contrataba a los mejores contadores, ingenieros, desarrolladores de software, etcétera, etcétera. Y un día me dijo, me levanté una mañana y me di cuenta que no quería ir más a trabajar a esta empresa, que era mía, que la había fundado yo, porque estaba llena de gente con la cual yo no quería trabajar. Y él la vendió a la compañía, se la vendió a Microsoft, Link Exchange se llamaba, en más de 200 millones de dólares, y compró una compañía apenas incipiente de venta de zapatos por internet que se llamaba Zappos.com y Ah, hizo una sí. transformación increíble que después se la vende a Amazon en 2, 3 años. Y él, en esta conversación, me dice, porque la cultura es más importante que la estrategia. Vos pensás que le estaba hablando a un consultor en estrategia. Le digo, ¿pero cómo? Sí, me dice, porque el ritmo de cambio hace que hay que revisar la estrategia permanentemente. Y eso se hace con talento que trabaje bien en equipo y eso es cultura. Entonces, empecé a entender que todas estas variables de negocio hay que ajustarlas permanentemente y eso implica foco en las personas. Hasta ahí te explico por qué el foco en las personas desde el punto de vista del talento profesional. En paralelo, estos años, estas últimas décadas, se ha dado también una transformación de los individuos y de lo que ellos buscan en el trabajo. Nuestros abuelos querían un trabajo que les diera seguridad financiera, empleo de por vida, y esa era su definición de felicidad, trabajar 30 años en el banco del pueblo y, y poder ir creciendo a la par de esa carrera. Distintas cosas pasaron estas últimas décadas hasta que hoy la gente joven ni se le ocurre trabajar toda su vida en el mismo lugar. Quieren trabajar 1, 2, 3 años, aprender y seguir. Su definición de felicidad incluye otro montón de cosas. Entonces, para atraer ese talento, necesitamos ser socios con ellos en su desarrollo personal. Entonces, desde el punto de vista de habilidades blandas profesionales, y desde el punto de vista de lo que llaman habilidades de vida, la clave para desarrollarse es poner foco en las personas. Ahí, recién cuando hablabas del ejemplo de esta persona que también fue tu cliente, decías que él sentía que estaba en una compañía en la que ya no quería trabajar y por eso decide venderla. Y cuando la cultura de una organización se vuelve así tan tóxica, ¿no? Eh, y no la querés vender la compañía, ¿cómo hay, por dónde podemos empezar a buscar la transformación de esa compañía, de esa cultura tóxica hacia una cultura más normal? A ver, yo creo, imagínate que te digo, te voy a poner, pintar las personas de la organización de 3 colores. Las Ujú. rojas, que son las muy tóxicas, las verdes, que son las inspiradoras, y las amarillas, que se dejan contagiar por un lado y en otro. Cuando una cultura está muy tóxica, todos los amarillos se pintan de rojo, entonces es muy difícil trabajar colaborativamente. Yo creo que lo primero que hay que hacer es identificar las rojas y sacarlas del equipo. No se puede construir un equipo verde, un equipo que trabaje justamente en equipo con figuras rojas. Por ahí es advertencias, como yo digo, lo dejas a Ronaldo en el banco para que entienda que el equipo es más importante que el individuo, que él. Pero si no, tenés que sacarlo. El propio Tony Hsieh de Zappos me decía,
La gente ve si realmente vos crees en lo que declamás cuando despedís a tu superestrella. Digo, ¿cómo despedir a la superestrella? Sí, sí, si esa superestrella en una organización que vos decís que hay que trabajar en equipo, él no trabaja en equipo, pero es el gran comercial que trae los números, trae la venta y vos te haces el distraído porque qué, cómo él trae los números, la gente entonces no te cree. Yo igual digo que ese es el último paso. Muchas veces hay que hacer muchas cosas antes, pero en algún momento dado tenés que Claro, estar dispuesto a decir, creo en mi cultura, creo en el equipo, si la superestrella es tóxica, se va. totalmente, totalmente. Y qué rol juega la comunicación en este tipo de compañías? Eh, la comunicación tiene dos aspectos. Un aspecto duro, que es toda la información que la gente necesita para hacer su tarea. Che, me tenés que dar esa base de datos, esa data. Todo eso tiene que fluir desde el punto de vista de las variables duras. Pero la comunicación en las variables blandas tiene un gran objetivo. ¿Sabés cuál es? ¿Cuál es? La construcción de confianza. La confianza es la argamasa que te permite trabajar en equipo. ¿Y cómo se hace eso? Se hace con comunicación, pero multidimensional. Empezando por hablar con sinceridad y con verdad. Tenés que hablar desde la verdad. Podés no decir todo, pero lo que decís tiene que ser verdad. Pero también tenés que saber escuchar. Tenés que inspirar. O sea, hablar y escuchar es intercambio de ideas. Tenés que inspirar. Este es nuestro propósito, este es nuestro sueño, pero tenés que también saber empatizar. ¿Cómo se está sintiendo Ariel? ¿Cómo está cada mañana que llega? Che, te veo que estás triste, te veo que estás deprimido, te veo que estás contento. No, nada, tenés que leer a la gente. Y finalmente tenés que caminar sobre tus palabras, que es la comunicación por los hechos, por el ejemplo. Todo eso conecta y la conexión es constructor de confianza. ¿eh? Y la comunicación, esta multidimensional, es la base para esa construcción. Otra anécdota, entrevistándolo a Manuel Contempomi. Manuel Contempomi era un jugador de rugby argentino que jugaba en los Pumas, aquel famoso Pumas de 2007, que llegó tercero al Campeonato Mundial. Eh, Pateaba y como Maradona. sí, y su hermano mellizo era Felipe, el que pateaba era Felipe. Ah, Eh, Felipe, ok. eh, pero jugaban de centros y entonces en un momento dado, hablando sobre cuánto uno asume su responsabilidad o descarga en esos errores, como vos decías en una cultura tóxica, yo me saco el problema de encima, le decía, fíjate con un pase, si vos lo retenés mucho, cuando se la das, lo matan. Si vos se la das muy temprano, no le das opciones. Bueno, me dice, con Felipe eso no me pasa nunca porque es mi mellizo. Pará. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Y él me dice, no, porque yo sé que él me la da cuando cree que es lo mejor, pero no me está especulando. Entonces, eso es la confianza, es construir de tal forma que yo sé que la gente puede hacer errores, puede, pero no está especulando para perjudicarme. La confianza es muy importante para saber que todos apuntamos para el mismo lado. Por eso lo contrario a la confianza es un puñal en la espalda. ¿Qué quiere decir? En inglés le dicen backstabbing. ¿Qué quiere decir? Que vos le diste la espalda porque confiabas y te traicionó la traición. En fin, interesante alrededor de la confianza, pero comunicación y confianza desde lo humano es la clave para ir sacando a los equipos de situación tóxica. Hoy los líderes de Latinoamérica, sean empresas, sean organizaciones no gubernamentales, bueno, lo que fuera, de alguna manera están atravesando tiempos de crisis. Y en esta confianza y abrirse un poco al otro, pareciera que a veces el líder le sienta bastante bien el hecho de poder eh, hablar sobre lo bien que le va a la compañía, sobre cómo
cómo la fundó, sobre cuál fue el crecimiento, pero al líder le cuesta realmente sentarse, o yo creo que le cuesta sentarse y decir, hey, miren, la cosa nos está yendo mal, la verdad que acá hoy la empresa está pasando por un momento complejo. Eh, ¿Qué hacemos con las organizaciones en tiempos de crisis? ¿Y qué hacemos con los liderazgos en tiempos de crisis? A ver, es una pregunta del millón. Primero, en tiempos de crisis, eh, tenés que identificar la causa y el impacto de esa crisis. ¿Es una crisis de negocio? ¿Es una crisis de personas? ¿Es una crisis general? ¿Es una crisis solo de mi compañía? Eh, Creo, a ver, siempre, si vos tenés 10 personas, va a haber 10 opiniones diferentes. Entonces, el liderazgo no es imponer tu opinión, pero es articular, comunicar, inspirar atrás de una visión común para alinear y que te queden, si no los 10, por lo menos 8. Y el otro va arrastrándose al final a regañadientes. En época de crisis es muy importante poner un objetivo y un sueño y un propósito común. Hay veces que puede ser llegar a mediados del año que viene, hay que atravesar este río, entonces nos ponemos todos el casco, las botas y atravesamos el río. Eh, Ese es un primer acto de liderazgo para alinear. Después también, una cosa común que veo en época de crisis en los líderes es el achatamiento de la organización, de la línea de mando. Porque vos no tenés tiempo de decirle a uno que la semana que viene le dice a su equipo, que la otra semana le baja a algunos. Entonces vos en esos momentos achatás. Una anécdota ahí. Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos, el primer secretario de Estado negro en Estados Unidos, o afroamericano, como dirían ellos, eh, tenía reuniones de gabinete de media hora todos los días de 200 personas. Decís, una reunión de media hora de 200 personas. Bueno, eso lograba que todo el mundo tuviera la misma información, solo levantaba la mano para decir, acá hay un problema, el que tenía una excepción, entonces estaba muy organizada, pero muy achatada en términos organizacionales. Ahí van dos sugerencias para época de crisis. Claro, claro, muy bueno, muy bueno. En esto de liderar organizaciones hablamos mucho o escuchamos mucho, que también se habla de motivación. Hoy de motivación, lo que todos sabemos es que el dinero no debería ser, digamos, una fuente de motivación que perdure en el tiempo, ¿no? Porque el dinero es como que tiene un efecto medio placebo, pero después enseguida todo vuelve a la normalidad y la motivación desaparece. Pero ¿cómo generamos una cultura en la que haya motivación dentro del equipo? Yo sé que o sea, estas cosas que vos las debés trabajar en años, 2 años dentro de la cultura de la organización, yo te lo estoy preguntando Claro, en esta conversación, pero por lo menos empezar a ver algunas luces para aprovechar tus conocimientos sobre el tema. yo tengo 3 preguntas que ayudan a generar acciones que encienden el corazón. De hecho, son 5. Una ya la vimos, que es construir confianza. Cuando uno construye confianza, la confianza es una emoción que acerca, es una emoción que conecta. Pero hay otras 3. La primera es, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es el propósito? Eso motiva, inspira, nos hace partícipes de una transformación en el mundo. La segunda pregunta es, ¿te ocupás genuina y sinceramente de las personas alrededor tuyo? Todos los líderes hablan algún tipo de esta preocupación por la gente, por el otro. Richard Branson decía genuina
Jack Welch hablaba de desarrollar el gen de la generosidad, porque es sobre el otro. Bill Clinton dice, tenés que tener un interés obsesivo en la gente. Y yo le agregué esta idea de que sea genuino también, porque una vez conversando con una persona después de una charla en Australia, ella era una gerente de un banco, sobre este concepto, me dijo, es verdad, mi jefe siempre me pregunta cómo estoy, pero nunca espera la respuesta. Entonces no tiene que ser un check, me preocupo por la gente, tiene que ser verdadero, bancarse la respuesta. Entonces, cuando yo tengo un propósito claro, la motivación es un sentido de propósito, un para qué. Cuando yo tengo un ocuparse de la gente, es un sentido de pertenencia, es ponerse la camiseta, es saber que me cuidan las espaldas, es saber que estamos todos juntos en esto. Eso es muy inspirador, muy motivador. Y la tercera pregunta que yo invito a hacerse es, ¿empoderás a tu equipo y vos te empoderás? Porque yo digo también, nos acordamos todos de nuestro primer trabajo. Yo, mi primer trabajo como ingeniero, que fue desmontar unas torres de absorción, tenía 22 años. Y yo digo, ¿podré o no podré? Y mi jefe me dijo, vos andá, cualquier cosa me preguntás. Y yo iba con pies pisando huevos, de no saber si estoy haciendo bien o mal o mal. Cuando terminé de hacerlo, porque me habían empoderado, dije, wow, ya estoy listo para el siguiente. Cuando uno empodera a ese equipo, lo ayuda a crecer. No es de un día para el otro, no es todo o nada, es en la medida que pueden hacerlo. ¿Qué emoción despierta el empoderamiento? La confianza en uno mismo, ¿no? Yo tengo confianza en mí mismo, autoestima, lo pude hacer. Y eso es un gran desarrollador de gente y de motivación. 4 preguntas entonces para motivar a la gente. Buenísimo, buenísimo. Estaba pensando en un concepto que te he escuchado hablar en varias ocasiones, que es el del liderazgo servicial. Sí. Y te quería preguntar, una vez hace poquito, lo escuché al Papa Francisco haciendo una mención del Papa Juan Pablo II, que traigo a Francisco a colación, que sé que estuviste con él, y él decía que, no sé si será en una encíclica o en algún, no sé dónde habrá quedado escrito, pero hablando sobre la libertad de mercado y demás, y otras cuestiones económicas que tienen que ver de alguna manera con esto del respeto a la propiedad privada, libertad de mercado, libre competencia y demás. Y comentaba el Papa Francisco que Juan Pablo II decía, eso es correcto en tanto y en cuando siempre, tu título del libro, las personas estén adelante. O sea, no se puede eso en contra de que las personas no estén primero, no estén adelante. El liderazgo servicial, ¿cómo es un líder servicial? ¿Viene por acá la cosa de poner a las personas primero? ¿Eso es un líder servicial? A ver, primero algún comentario sobre tu introducción. Eh, Hay muchas formas de poner a las personas primero. Y yo creo que hay veces, y no es ser paternalista, pero uno se tiene que imaginar, y lo uso como imagen cuando hablo del empoderamiento, tus hijos, ¿no? Yo tengo 6 hijos, ya la mayor 36 años, la menor 26 años, pero 6 en esos 10 años. Y uno los va educando, dándoles más responsabilidad a medida que crecen. Y poner a las personas primero es cuando tienen 18 y quieren dormir hasta el mediodía, entrar a las 8 de la mañana y decir, arriba todos y a empezar el día. Entonces, la exigencia con las personas de su esfuerzo, de su compromiso, es parte de poner a las personas primero. Y en ese sentido, el liderazgo servicial tiene que ver con cómo te ayudo a vos a crecer y desarrollarte.
¿Cómo te ayudo a vos a detectar tus talentos y a desarrollarlos? Y por eso yo creo que esa dimensión de estar conectado, de estar a la escucha, de estar empático con el otro, te permite con cada uno de tu persona, de tu equipo, decir, bueno, ¿dónde estás? ¿Qué te gustaría hacer el que viene? A mí, poder decir en algún momento, esta organización ya no es más para vos, estás para más o estás para otra cosa, te conviene ir allá, te conviene ir allá. Eso es un liderazgo que saca el máximo potencial de cada uno, pero no desde una tabla teórica, sino desde ese conocer al otro, conectar con el otro. De hecho, una de las frases más resaltantes en mi conversación con el Papa fue: yo conecto, yo voy al encuentro para conectar con el otro. Claro. Recién hablabas de los hijos y pienso en las organizaciones, como por ejemplo en Renovación Popular, de donde hoy estamos saliendo. ¿Cómo desarrollamos líderes desde una organización? ¿Cómo empezamos a pensar en los planes de carrera para los futuros liderazgos, los líderes del mañana? A ver, yo creo que crecer como liderazgo, en tu liderazgo, yo lo reconozco como un camino espiritual de por vida. Entonces, uno va a creer, es toda la vida. ¿Por qué? Porque hay dos dimensiones fundamentales en el liderazgo, que es el autoconocimiento. Yo quién soy, cuál es mi vocación, mi llamado, mi talento en este momento, porque va evolucionando a lo largo de la vida. ¿Lo tengo claro o no lo tengo claro? Si no lo tengo claro, tengo que seguir caminando sin poder hacerlo. Hay gente que encuentra su vocación a los 60 años, digo. Entonces, el autoconocimiento es una dimensión permanente de educación en el liderazgo, de formación a cualquier líder. Y el otro es ¿para qué? ¿Para qué querés liderar? ¿Para qué querés mandar? ¿Para qué querés ser el gerente de esta compañía? ¿Para qué querés ser? ¿Es solo por plata? ¿Es para transformar? Y la vida tiene el conjunto de cosas. La plata es parte del valor que vos creás en la sociedad y se comparte con vos. O sea que es un valor el dinero del valor que estás creando. Pero, ¿para qué? ¿Quién soy y para qué estoy? En esto que es tu propuesta de tener siempre un acercamiento entre el líder y el dirigido, aparece siempre, o cuando se dan en un determinado contexto, el rótulo que se le pone a ese contexto es el de feedback. Pero me pongo en el lugar de los que están escuchando, que muchas veces no han escuchado o no saben bien qué es esto de por qué es tan importante dar feedback y cuál es la manera de darle feedback, ¿no? Un líder a alguien que dirige. A ver, me hizo acordar en algún momento que trabajé con una empresa de abogados. Los abogados, cuando tienen deals, cuando tienen grandes operaciones, trabajan una semana sin dormir, no dormir, o sea que es muy intenso. Cuando yo hablaba de la importancia de darle feedback a su equipo, el socio me decía: pero yo no tengo tiempo, nosotros trabajamos mucho, no tengo tiempo de dar feedback. Y, y me parece muy sorprendente ese comentario, porque el feedback es 5 segundos. Muy bien, Ariel, eso que acabas de decir demuestra que estás conectado. Listo. Guarda, Ariel, que no se te escape esto que la vez pasada no. El feedback es una conversación permanente, no es una planilla para hacer una reunión de 1 hora. Esa la harás 3 veces por año, 4 veces por año. Cada vez es más importante el feedback en tiempo real. Bien, bien, excelente. Hoy día, vos recién hablabas del tema del tiempo, y yo el otro día estaba mirando en 5 charlas TED de las más vistas en el mundo,
y estaba una que hablaba, un hombre que habla sobre la importancia del dormir. O sea, entre las charlas más vistas del mundo, la importancia de dormir 8 horas. Y me la vi toda, ¿no? Y estuvo buenísimo y me dejó sorprendente porque habla de 8 y dice 8 no es 7 y menos de 6. Bueno, igual tampoco, yo todavía no logro, pero voy a lograr en algún momento dormir 8 horas. Pero voy a esto, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio entre el... ¿Hay un nuevo liderazgo donde se empiezan a valorar de otra manera los tiempos libres, los tiempos de dispersión, los tiempos de descanso? Venimos de una cultura donde hasta a veces parecía mal visto que una persona, no sé, diga, corto mi trabajo a tal hora porque tiene miedo a ser mal visto por sus compañeros o por su jefe. ¿Cuál es tu pensamiento respecto de, de- de esto, de estas nuevas culturas que provienen desde afuera hacia adentro y sobre la realidad, ¿no? ¿Cuál es el impacto que hoy tienen este A tipo ver, de prácticas? claramente hay una transición de una imagen de que un líder tiene que ser todopoderoso, no necesitar de nada, invulnerable, a un líder humano. Y si es humano, tiene todas las dimensiones humanas. Eh, la vez pasada veía un documental sobre Juan Manuel Fangio, ese corredor de Fórmula 1 argentino, gran ganador, gran piloto. Y en un momento dado, en el documental hay una escena donde Fangio tenía que llegar el domingo a Italia, tiene un problema con los aviones porque había corrido en Inglaterra, no consigue avión a Italia, llega el sábado a París, alquila un auto y se va manejando toda la noche desde París a Monza, donde llega al día siguiente, no estaba el túnel del Mont Blanc, así que manejando toda la noche, larga último porque no había tenido tiempo de correr de las clasificatorias. Y en el documental vos ves, y aquí Fangio larga último, pues no tuvo tiempo. Y vos decís, por supuesto, en la vuelta 10 se pega una piña porque estaba mal dormido. Hoy en el deporte, ningún equipo de competición, o sea, no es que no te lo permitirían, te dirían, vos estás totalmente loco, porque hay una conciencia y una ciencia, muchísimos estudios hechos del impacto de la alimentación en nuestro desempeño, del sueño en nuestro desempeño, del ejercicio en nuestro desempeño. Y eso que hoy está incorporado en el deporte, todavía no está incorporado en la política. La política todavía le pide que en vez de a las 8 de la noche cortar para desenchufarse, siga trabajando 14 horas por día. La decisión que vos tomás en la hora número 14 es mala decisión. Tu cabeza está probado eso. Entonces, sí creo que hay esto que fue siempre así, o sea, una persona que trabaja sin dormir decide mal, hoy hay conciencia y por lo tanto una expectativa de ocuparse del hombre integralmente. En eso hay el libro reciente de Marcos Peña, Cómo subir, el arte de subir y bajar la montaña, es un excelente testimonio en primera persona de quien fue jefe de gabinete muchos años de Mauricio Macri, del impacto de esa conexión, de ese ejercicio, de toda esa cuestión humana sobre tu capacidad de liderazgo. Y fíjate en este ejemplo de que das, que en casi todas las disciplinas, cuando alguien tiene, digamos, una responsabilidad de lead, normalmente tienen que bregar mucho por el cuidado, por la alimentación, por el control del peso, por el buen dormir, como vos decías, por, bueno, el sano esparcimiento, además de la super exigencia. Y sin embargo, eso no se ve tanto en la política. Uno a veces ve que, así como uno ve que en otros ámbitos hay todo ese cuidado, uno dice, bueno, ahí vienen, no quiero herir a nadie, ahí viene el equipo de políticos que va a dar una conferencia de prensa, pesan 120 kilos cada uno, ¿no? ¿Cómo se dan, ¿no? Esta falta de conciencia en la política, en algo que es tan Me evidente explico. en otras profesiones.
Esto es interesante porque el presidente de Estados Unidos o el canciller de Alemania es lo mismo, porque tiene 10 personas alrededor, pero no para cuidarla, como tiene Messi, su fisioterapeuta, su dietólogo, su psicólogo. No, no, las 10 personas son para exigirle, para que no se le escape nada, por seguridad, pero no para cuidar al ser humano. Claro. Y hablando de estos de aprendizajes que podrían aprender los líderes políticos, hace ratito fuera del aire te felicité porque te de tu amistad y respeto con Macri y estuviste dando una charla, estuvieron juntos en la Universidad de San Andrés. O antes de hacerte una pregunta, cuéntanos un poquito de qué le hablaron a los estudiantes, que me da un poco de curiosidad. Él fue compartiendo su camino, justamente, su recorrido, eh, su juventud como empresario, heredero del empresario probablemente más importante de la Argentina en ese momento, su Ujú. secuestro como un punto de inflexión en ese para qué, su carrera en Boca como un ejercicio de combinar la pasión con un esquema menos estructurado de liderazgo previo a lo que fue su carrera política y, y aprendizajes y lecciones. En mi LinkedIn tengo algunos de los highlights que tomé nota en esas 3 horas de masterclass. Pueden consultarlo. Vamos a ir todos a LinkedIn a ver esas notas. Y recién hablábamos de los liderazgos políticos y de lo que pueden aprender los líderes políticos de los especialistas en liderazgo que por ahí triunfan, sobre todo, o que tienen un mayor reconocimiento en el ámbito empresarial, ¿no? ¿Cuál crees que son los principales aprendizajes que se te vienen a la mente que podrían tener en consideración los líderes políticos? Primero, la planificación. Eh, es muy conocido que la política va viendo, no, acá hay que hacer un plan con un objetivo a 2 años, a 3 años, con hitos, y esto es muy importante. También es distinto cuando uno está fuera de gobierno, sea municipal o provincial o nacional, o dentro de gobierno. Dentro de lo que es herramientas para estar dentro del gobierno es el tablero de control, que eso Mauricio Macri lo desarrolló muy bien en la ciudad y luego en Nación. Es decir, que cada ministro tenía un tablero con sus objetivos, con sus entregables en cada momento, y eso es muy importante. Hay muchos países o hay muchos gobiernos que no hacían reunión de gabinete, que no hacen, y entonces las cosas avanzan medio como se puede. Eh, Otra herramienta que instrumentó Mauricio Macri, yo no diría que venía del sector privado, que fue una innovación en el sector público, fue las mesas de productividad. Él empezó con la del petróleo y entonces sentaba en un mismo lugar, llegaban a ser 200 personas, el sindicato del petróleo, las empresas proveedoras de petróleo, el gobernador o los intendentes que fueran, el ministro de energía, el presidente. Y entonces cuando había el empresario decía, yo tengo problema porque no me aprueban, no sé, tales declaraciones de aduana cuando tengo que importar equipos, se daba vuelta al de aduana, porque, uy, y eso vos no sabés cómo aceleraba la resolución de problemas. Se hicieron mesas de productividad para el turismo, se hicieron mesas de productividad para la exportación de carne. Eh, Tremendas herramientas para poder escapar a la burocracia. Mm. Ahí cuando hablas de burocracia y veníamos antes hablando de los empleados, pienso mira, ayer hablaba con mi esposa en función de, no me acuerdo francamente bien cuál era la noticia que había pasado, pero bueno, a nivel político, pero las situaciones son más o menos, ya lo recuerdo. No me acuerdo que estaban acusando a alguien, digamos, del equipo, no del equipo de Milei, alguien que llegó por Milei, pero andás a ver en qué ciudad. Yo le decía, es muy difícil esto le pasa a cualquier presidente, le digo, las personas llegan al poder
y de repente se encuentran con que hay una nómina que tienen que cumplimentar de 4.000 empleados. Digo, no los conocen, no conocen a veces a los intendentes. Yo no digo que esté bien o a lo mejor te enteras, pero no los llegan a conocer porque no hay tiempo físico. No hay tiempo físico entre lo que es un trajín de campaña, a conocer a toda la gente, a tanta gente digamos, tantos candidatos a intendentes que tenés. A su vez, todos ellos tienen sus concejales. eh, bueno, acá en el Perú son alcaldes y regidores, son las mismas figuras, ¿no? Los alcaldes, los regidores. Entonces, bueno, a veces se da esta heterogeneidad de gente donde el líder, bueno, pierde un poco de manejo. Que no debe ser tampoco tan distinta a la realidad de un CEO cuando lo llama a una multinacional y le dice, bueno, tenés a cargo 10.000 empleados, ¿no? ¿Cómo, estas culturas tan grandes, tan heterogéneas, la pregunta no sería cómo se gestionan, pero qué se puede, cuáles son las cosas que uno puede tener en cuenta en estas mega culturas de empleados? A ver, eh, otra herramienta innovadora que implementó Mauricio Macri, presidente Macri, en su gobierno fue hacer lo que él llamaba reuniones de gabinete ampliadas, que yo no sé si tenían 1.500 personas, eran en el teatro, en un centro cultural, eh, y vos me decís, y pasaban distintos ministros a presentar distintas cosas, distintos proyectos, pero obviamente esas 1.500 personas se encontraban en el café antes y después, y salías con un sentido de equipo, soy parte de este equipo. Entonces, el no conocer individualmente a cada uno no atentaba con sentirse todos del mismo equipo. ¿Ok? También creo que cuando vos tenés experiencia, porque has manejado una ciudad, bueno, trabajaste con 150. Esos 150 tienen su equipo de 20. Eh, ya automáticamente ahí tenés los 300 o 3.000. Es a través de delegar en equipos que conocen a su gente. Vos no conocés a los 4.000 que tenés que nombrar cuando llegás a un gobierno, que son los cargos más políticos, pero tenés que haber trabajado con 200, eh, que cada uno después nombre a 20 que vienen debajo, ¿no? Y ¿Sabes? después creo importante el caminar las organizaciones. Y caminar las organizaciones quiere decir eso. Hay famosos intendentes en Colombia que se tomaban una mañana por semana para caminar los barrios y ver, y desde el barrio se sentaba en un café y decía, bueno, esta esquina hay que mandar a alguien para que arregle el asfalto. Yo creo en caminar por tus equipos. Tenés equipos nacionales, visitalos una vez por año. Y grandes CEOs han hecho eso también. A.G. Lafley, Lou Gerstner, cuando asumieron, se pasaron 3 meses viajando por toda la organización para conocer empleados y clientes de primera mano. ¿Sabes que recién cuando dabas el ejemplo, em, me venía a la cabeza que estamos próximos al 2026? 2026 es el año en el que el Perú elige a todos los cargos políticos se eligen en el 2026, absolutamente todos. Presidentes, senadores, congresistas, barra diputados, intendentes, barra alcaldes, etcétera, etcétera, gobernadores. En el 2026 se va a elegir todo. Eso hace que de alguna manera en este momento están los armados políticos porque ya el año que viene van a empezar sus precampañas electorales, ¿no? Y ya para terminar te quiero preguntar, Tika, ¿qué consejos le daría a ellos que están comenzando hoy día un rol de liderazgo en un determinado territorio? Eh, Como decía al principio, me parece que
hay una parte que es decir, bueno, ¿cómo soy yo? ¿Para qué quiero hacer esto? Eh, ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades? Para tenerlas en cuenta. Segundo, mucho comunicación y mucho trabajo en equipo. eh, para alinear a la gente atrás de esa visión, de ese objetivo, de ese para qué. Eh, y después, creo que capacidad de escucha. Hoy en día, como decía Tony Hsieh, los escenarios cambian tanto permanentemente que vos tenés que reajustar ese norte o reajustar la forma en que llegás a ese norte, reajustar el camino, y eso es capacidad de escucha de la realidad, de tu gente, eh, que no va contra tener una convicción sobre tu norte, pero sí cómo caminás hacia eso. Totalmente, totalmente. Bueno, estimado Eduardo, la verdad es que ha sido un placer enorme tenerte, conversar contigo de todo lo que hemos hablado. Muy agradecido por todos estos sabios consejos que nos has dejado y seguramente todos los que están del otro lado de la pantalla, al igual que yo, hemos tomado nota de muchas cosas que nos has inspirado, ¿no? Una vez me decía alguien que a veces lo que más valor tiene en este tipo de situaciones de encuentro es todo lo que pasa cuando termina, ¿no? Cuando termina que alguien quedó con algo en la cabeza que le viene dando vuelta y lo puede volcar en un plan para hacer un cambio positivo. Así que bueno, ojalá que Pero así fuera el caso. en ese sentido, lo que pasa después, digo, es clave que anoten ciertas cosas en su agenda. Yo me lo anoto en el teléfono, los lunes a la mañana, cuál es el sueño, los martes, cómo me ocupo genuina y sinceramente de mi gente, los miércoles construyo confianza, los jueves estoy empoderando a mi equipo y los viernes uno puede agregar una quinta pregunta de es cómo les enciendo el corazón, que en realidad es con las otras cuatro. Las cosas que yo he dicho no son difíciles, no son complejas, no son inentendibles. La clave está en que ser practicables, en poder llevarlas a la práctica. Y para eso es agenda, práctica, como cualquier ejercicio. Fíjate en esa agenda que tan perfectamente la tenés distribuida, cómo pones las cosas importantes, ¿no? Lo Ahí va. importante por sobre lo urgente. Es espectacular lo que acabas de decir. Bueno, excelente, excelente. Bueno, Te Ariel, agradezco muchísimo, querido Eduardo. Te agradezco muchísimo. Vamos a seguir en contacto. Gracias. gracias, Contáctense Ariel. con Eduardo, síguenlos en todas las redes sociales que lo van a encontrar y tienen muchísimo para darnos. Así que gracias por todo, Eduardo. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a todos por estar. Gracias a todos los que se quedaron hasta ahora. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chau, chau.